Entonces, ¿nosotros dónde hemos estado exactamente? Le dije al comisario Andrés una vez que salí de la oscuridad. Todo mi equipo estaba delante mía, y ellos parecían estar tranquilos, simplemente sacudiéndose la arena de encima. Parecía el día a día en su vida. Creo que ya te lo había dicho antes, pero sí, estábamos en el infierno. Y bueno, ¿qué te esperas? Somos la rama militarizada de Acre. Somos, por así decirlo, un equivalente a las fuerzas especiales, pero mejores. Tú tienes que adiestrarte de manera física. La mente que tienes es bastante afilada y ha probado ser bastante astuta en esta misión. Pero te falta pulirte, te falta entrenar un poco con Michel y Anton. Bueno, diría Anton porque Michel es solamente un perro de caza. No, el anciano de nuevo, no. Espera, ¿conoces a Anton? ¿De qué conoces tú a Anton? Anton forma parte del contraespionaje de Acre, para ver los topos que hay dentro. ¿Por qué conoces tú a Anton? ¿De qué estás relacionado con él? ¿Ves por qué te digo que te falta pulirte? Tienes que saber filtrar la información. Mira, sé que no eres un soplón, ni tampoco eres un topo. Sé leer a ese tipo de personas. Yo he pasado el curso de Anton, pero, como te he dicho, tú tienes que aprender de demontología. Y creo que Antón es el que más sabe en todo Acre de ello. Al fin y al cabo es uno de los pocos que tiene pactos con los demonios. No digo pacto, digo pactos, porque él y Raresh son de los pocos que conozco en persona que los tienen. Algunos otros cargos también, pero yo estoy fuera de esa liga, por lo menos por ahora. ¿De verdad quieres estar en esa liga, Andrés? ¿Estás seguro de eso? Dijo la anciana voz de Antón. Salió de la oscuridad como si lo hubiésemos invocado al decir su nombre. Bueno, el chico ya tiene la mitad del camino hecho. Por lo menos sé que es de fiar. Lo he puesto a prueba, a él y a varios al mismo tiempo sin que él lo supiese. Ahora vas a venir conmigo y vas a conocer lo que son los círculos del infierno. Y se dicen círculos no es porque sean descendentes, como dijo Sandro Botticelli. No, es un círculo perfecto, donde los reinos están conectados entre sí. Y tú vas a demostrar que eres digno de ser parte de la rama militarizada de Acre, o los caballeros de Acre, como los llamo yo. Todos mis compañeros saludaron a Antón y se retiraron. Parecían ser todos conocidos de él, como si saludasen a un viejo maestro. Y detrás de él, aún en la oscuridad, con una presencia permanentemente dominante, se sentía a Michelle, la anciana que parecía dulce por fuera y era un demonio muy poderoso, según estaba sintiendo mi propio instinto. Un instinto que, tras volver del infierno, se agudizó bastante. Bueno, al menos ahora mismo te das cuenta un poquito más del poder de Michelle. Michelle es como la llamo yo, porque así es como se llama el receptáculo en la que está viviendo este gran demonio. Pero créeme que es un demonio realmente peligroso. Al fin de cuentas, Michelle es la hija de Flegías, el rey que fue capaz de incendiar el templo de Delfos para vengarse de Apolo porque él sedujo a su hija. Esa hija ahora es un demonio que ha pactado conmigo. Y bueno, digamos que es vivo reflejo de su padre. Ya lo verás tú en otra ocasión. Tras decir esto, me dijo que le acompañase, y despidiendo de mis compañeros, el hombre me dirigió de nuevo a un gran coche, pero esta vez era un todoterreno. Me llevó a un lugar apartado de la ciudad, donde parecía que tenía su hogar. Era un pueblo, una zona rural, y en esa zona rural me dijo que también existían las reglas extrañas. Anteriormente, las mismas estaban alojadas en el bosque, que era perteneciente a la localidad. Bueno, y también en este lugar él tiene sus pesadillas, ¿no? Dijo Michelle con un tono lleno de malicia, voz que se cortó en seco cuando Antón la miró muy seriamente. Ella cayó como un perro cuando se había equivocado, al ladrar a la persona equivocada. No le hagas mucho caso a Michelle en esta ocasión. Le encanta reírse de lo mal que escribo el terror.
Ella dice que provoco pesadillas en la gente. ¿A que sí, Michelle? Sí, me refería justo a eso. Dijo la anciana, de nuevo cargando la voz con malicia y ponzoña. Yo sabía que había gato encerrado, pero creía y sabía que no estaba relacionado conmigo, o los conocimientos que yo tenía de Acre y de todas sus tramas milenarias. Tras llegar al hogar, vimos estampado en la pared un gran símbolo rúnico. Antón simplemente movió la mano por encima de la imponente puerta de metal que teníamos delante y se abrió. Por fuera parecía una puerta destartalada, pero él al tocarla se movió con gracia. Pero dentro el ambiente era totalmente distinto. Sentía cierta paz y la armonía de las plantas y la de los animales que se movían alrededor, honestamente me tranquilizaron, y todo el estrés que había vivido antes se esfumó en seco. Y yo me armé de valor para preguntar algo que no sé por qué tenía dentro. Dime, Antón, aparte de Acre, ¿hay otra sociedad que se dedique a extirpar el mal de la Tierra? Refiriéndome no solamente a las reglas extrañas, sino a todo el mal. Las hay, sí que las hay, pero eso a ti no te concierne. Primero tienes que sobrevivir a lo que voy a ponerte por delante, porque para poder exigir respuestas tienes que tener la autoridad para ello. Así que te voy a informar solamente de lo que yo considere oportuno y luego ya te ganarás con creces tu posibilidad de hacer preguntas. Te voy a decir que existen otras órdenes, pero todas ellas se categorizan en distintas funciones. Hay una que es una rama común a nosotros, pero a la vez es independiente. Esa es la Santa Orden de los Cazadores. Los cazadores de monstruos son agentes que no pertenecen a una agencia de manera formal, como lo es Acre, ya que Acre tiene un apoyo gubernamental de todo el globo, de mayor a menor medida, sí, pero los cazadores suelen ser gente que sigue la tradición y caza a los monstruos y demonios, entre otros seres, claro, a su manera. Y no les gusta la autoridad, tal y como es Acre. Un amigo mío, Aurel, es alguien que, por ejemplo, un día te presentaré. Es un veterano cazador y la verdad es que es muy buen conversador. Pero eso solamente lo sabrás si sobrevives a lo que te va a tocar hacer ahora. Mira, el ser humano está formado por dos cosas. Una es su alma y lo segundo es su cuerpo. Cuando uno muere, su alma vaga libre. Y libre me refiero que va a través de los distintos planos. Y obviamente, un alma tiene un peso. Pero no un peso físico, sino un peso psicológico, emocional, ¿vale? Dejémoslo en etéreo. Ese peso es lo que hace que el pozo gravitacional, que es los distintos planos, vaya hacia un lado u a otro. Por ejemplo, el hecho de que hagamos cosas benignas más que malignas hace que nuestra alma tenga un peso distinto, porque nuestra alma puede ganar un peso positivo o negativo, igual que fuese un átomo influenciado por una reacción química. Así que, definiendo eso, puedo decirte que si una alma hace cosas negativas, coge una energía negativa a su alrededor, va al infierno, y si lo hace positiva, va al cielo. Entonces, ¿por qué muchas veces se juzga mal? No se juzga nunca mal, porque no existe un Dios estricto, tal y como lo es el cristiano. No, esos son solamente invenciones. La propia naturaleza se organiza a sí misma, y esa organización nosotros le hemos dado un nombre, ficticio e imaginario, parte de nuestra mente inquieta e imaginativa. Pero créeme que esa no es la verdadera respuesta. Lo único que te concierne a ti es saber que tenemos que protegernos. Nuestro plano es el más joven, por así decirlo, y el más débil a la vez. ¿Por qué? Porque nosotros aún no podemos dominar a la materia. Somos sometidos a sus caprichos y nuestra alma no puede desatar su verdadero potencial, a menos que nosotros volvamos a conectar con nuestro yo espiritual. Y eso simplemente se hace mediante una meditación y conectando con otros planos.
Eso no es que nos dé poderes, no, simplemente nos hace recordar nuestro yo espiritual. Un yo espiritual que, dependiendo del alma, puede tener un límite más alto o más bajo. Y las almas también se categorizan. Hay almas que son pequeñas, y por mucho que lo intenten, a menos que pasen tiempo en el mundo espiritual, no se volverán poderosas porque tienen un límite físico. Piénsalo así, una persona que mide 1,10 m jamás podrá levantar el mismo peso que levantará un hombre de 1,90 m. Cada uno tiene sus limitaciones, así que uno, en vez de frustrarse, tiene que saber en qué actuar. El mundo del espíritu es distinto, ¿vale? Si tú ves que tu alma es pequeña, lo único que tienes que hacer es viajar y enriquecerla, hacerla crecer. Eso significa paciencia, y esa paciencia se tiene que cultivar de alguna manera. En tu caso, aún sigues unido a tu cuerpo, por ende tienes que fortalecer el vínculo. ¿Y cómo haremos eso?, te preguntarás, ¿no? Bueno, pues lo haremos viajando al infierno. ¿Y por qué no vamos al cielo mejor? No quiero volver al infierno ahora mismo. Mira, no puedes tenerle miedo al infierno, ya que nuestro trabajo consiste en estar en él. Así que será mejor que te juntes de nuevo y pienses que esta misión no es opcional, ¿vale? Voy a llevarte al 5.º círculo del infierno, al círculo de la ira. ¿Por qué? Porque es un lugar donde yo domino muy bien. Tengo el reflejo de mi hacienda aquí en el plano de ese infierno. Y digo ese infierno porque cada círculo es su propio infierno. Cada círculo es su propio planeta, ya que todos los planos son reflejos de primera o segunda instancia de uno mayor. Es algo complejo de explicar, pero ya lo verás cuando estemos ahí. Lo único que puedo decirte es que esta casa existe también ahí. Y Michelle ahí, bueno, es la princesa. Y tendrá mucha autoridad. Nosotros podemos estar tranquilos mientras te cultivamos. También he de decirte que el tiempo ahí funciona de otra manera. Lo que aquí vendrían a ser minutos, horas, ahí puede ser una década o más. El tiempo, el envejecimiento, no existe en el infierno porque su flujo es tan lento y tan metódico que simple y llanamente se esfuma. De ahí que muchas veces las almas que aún guardan parte de sus recuerdos al llegar al infierno simplemente se vuelven locas y se quedan como cascarones. Pero tarde o temprano todas las almas desprenden todas sus energías que las atan a esos planos y vuelven al flujo. Ese flujo es el flujo de la reencarnación, donde todas las almas van al plano que le corresponderá en ese momento. Eso, la verdad es que yo no sé qué responderte, porque yo no sé cómo y por qué un alma va a qué plano. Lo único que puedo decirte es que este entrenamiento tiene como objetivo endurecerte para que tú puedas navegar por el infierno sin volverte loco. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos, no solamente en Acre, sino en casi toda la Tierra, capaces de ir al infierno y a múltiples planos, con el objetivo obviamente de proteger a la humanidad, a través de cualquier medio necesario para ello. Tras decir esto, Antón me llevó a un gran salón, donde había un pequeño anfiteatro en medio de la sala, que se hundía poco a poco por escalones, formando un pequeño círculo que tenía unas runas que yo creía que eran nórdicas, pero no eran runas parecidas ninguna de las que yo conocía. Al entrar aquí, un hermoso gallo negro, con los ojos igual de negros, se posó en mi piel, y concretamente se posó en mi mano. Mi mano se extendió al instante en el momento que yo pisé ese círculo, y el gallo me miró fijamente a los ojos. No sentí ni miedo, ni dolor. Básicamente solamente sentía paz. Me fijé tanto en sus ojos que no me di cuenta que a mi alrededor pasaba una brisa. Al mirar a los lados me di cuenta que estaba en un campo rojo. Ha sido rápido, ¿eh? Bueno, eso ha sido cortesía de mi amigo ahí presente. Muy buenas, mi nombre es Abraxas y soy un demonio de lo esotérico. Y tú eres el nuevo aspirante de Acre. Bienvenido a la mansión de mi amigo. La mansión que antes yo estaba dentro, ahora volví a estar fuera, y era realmente un vivo reflejo del otro plano, del plano donde vivía el ser humano. Y sentía
que poco a poco los sentimientos estaban invadiendo mi cuerpo. Los sentimientos que eran parecidos a los del limbo, pero a diferencia de ser desasosiego, tristeza y un estado gris, ahora se estaba volviendo poco a poco en ira. Pero el sentimiento no era tan intenso como lo fue en el limbo, era más sutil, más controlado, como si mi cuerpo hubiese pasado el shock inicial de una persona que está acostumbrándose a un nuevo cambio en su cuerpo. Igual que una persona cuando salta por primera vez al agua, lo más duro siempre suele ser un factor, el principio, ya que el cuerpo no está acostumbrado a la diferencia de temperatura. Aquí pasa lo mismo. Mi cuerpo se estaba acostumbrando a la magia, a lo esotérico y a conectar con mi verdadero yo. Tras estar en este estado, me atreví a preguntarle a Abraxas: Abraxas, ¿por qué existe el infierno? ¿Y por qué, si el ser humano quiere protegerse del mal, no acude al cielo? Porque el cielo es ciego. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo que es ciego? Ya está, Abraxas. No atosigues al nuevo, por favor. Bueno, ya sabrás sobre el cielo en otro momento. Pero te digo una cosa, no son nuestros amigos. Nosotros los hemos romantizado mucho, pero te diré una cosa. Eso es porque en ese momento, cuando se habla de ángeles, es porque formamos parte de algún secreto que ahora mismo ya no. No existen ángeles desde el 1500, pero no es que no existan literalmente, no se han extinguido ni nada. Simple y llanamente ya no les apetece manifestarse. Se han aburrido de todos los planos, así que prefieren quedarse en el suyo. Ya hablaremos de eso en otro momento. Ahora te toca ponerte a prueba, porque te toca enfrentarte a Michelle.